Ya estamos por ahí, chicos. ¿Quién nomás está? Solo Mayra. Esperemos que se acaben de conectar, ¿sí? Ya, profe. ¿Quién nos faltará? Déjenme ver dónde estamos. Ya estamos, creo. Ya estamos. A ver, estábamos hablando un poco de la edafología. Sí. Sí, y habíamos visto que la edafología justo es esta ciencia, ¿sí? Que lo que hace es estudiar de alguna forma el suelo y a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, ¿sí? Desde comprender que sirve para sembrar hasta entender que se lo puede remediar y se lo puede contaminar. Entonces, en ese sentido es importante conocer qué es el suelo. A ver, sin leer, ¿qué me dicen? ¿Qué es para ustedes el suelo? Me voy a regresar para que no lean. Ya, me voy a quedar ahí. ¿Qué será el suelo? ¿Aló? Sí está en verdad. Sí, profe. Pero, a ver, te ofrece algo que tiene, que siempre tiene, que hay, que después me trae, que tiene nutrientes. Ya tiene No sé qué nutrientes. puedo decir. Ya es algo que tiene nutrientes, nos dice. Es un algo. Que dice Leandro. Para mí es la base de la vida, ya que gracias a esto se puede proliferar varias plantas y esto da origen a otras vidas. Ya. La base de la vida, dice. Ahora dicen algunos que el agua es la que da vida. Ay, no he tenido apagada mi cámara, ya voy a prender. Pensé que estaba prendida mi cámara. Ya. ¿Qué dice Edison? ¿Qué es para usted el suelo? ¿Sí está Edison? Sí, estoy. Ya. No sé, o sea, para mí puede ser, ya que sé, la superficie de la Tierra, no sé. Ya la superficie de la Tierra sí se encuentra en la superficie. ¿Qué nos dice Kimberly? ¿Qué será el suelo para usted? Ya Kimberly nos dice es por la cual se desarrollan las plantas. ¿Quién más está? Mayra ya nos dijo, ¿no es cierto? Mayra Umaña. Jennifer, ¿qué será el suelo? Podría ser las capas, la superficie que tiene el planeta. Ya, puede ser las capas, la superficie que tiene el planeta. Listo. A ver, vamos a ir a ver un concepto un poco más. Ahora tiene que ver con todo lo que ustedes han dicho, el tema del suelo. ¿Sí? Sin embargo, así como para darle una definición un poco más específica, vamos a decir que el suelo es bueno, se lo considera o algunos autores lo consideran como un ser natural, estructurado. Cuando hablamos de un ser natural estructurado, quiere decir que tiene componentes
que tiene funciones, que tiene diferentes componentes físicos y químicos y tiene forma, ¿no es cierto? Entonces, estructural, que se encuentra en constante cambio. Ahora, como vimos anteriormente, el suelo no es una cosa, una capa ahí estática y no pasa nada ahí, sino que todo lo contrario. Todo el tiempo se está transformando, está cambiando. Dentro del suelo hay vida, dentro del suelo se desarrollan las plantas, se está desgastando, está transportándose de un lugar a otro. Hay reacciones químicas que incluso hacen que cambie de coloración el suelo. Entonces es una estructura natural que todo el tiempo está en constante cambio. Y que para su evolución y formación depende de factores bióticos y abióticos. Cuando hablamos de formación y evolución, quiere decir que estas transformaciones a las que está sometido este suelo van a tener igual una dependencia. Si hablo de factores bióticos, estoy hablando de factores que tienen vida, es decir, estamos hablando de los organismos vivos. Y cuando hablo de factores abióticos, es sin vida. Por lo tanto, hay otros factores que son materia inerte que también de alguna manera influyen en la formación del suelo, en el cambio del suelo, en la transformación constante que sufre este cuerpo natural estructural. Entonces, el suelo para su formación va a tener o van a influir diferentes factores. Por un lado está el clima, por otro lado estarían los organismos. Ya aquí hablando de organismos vivos, hablamos de plantas y también de animales. ¿Sí? Puede haber, no sé si ustedes alguna vez han visto en el suelo, pero hay un montón de animalitos. Hay unos que son como escarabajos pequeñitos, grandes, hay gusanos, hay ciempiés, hay de todo. Entonces todos estos organismos están haciendo o están generando una transformación. Ahora incluso organismos que no estén dentro de la estructura del suelo, como los seres humanos o animales más grandes, también generan un cambio o generan un impacto o una transformación del suelo. Podemos generar procesos de contaminación o podemos también generar procesos de enriquecimiento del suelo, por ejemplo, al ponerle o abonarle con materia orgánica, etcétera, y eso hace que este suelo cambie. Otro factor que también influye es el tiempo. Ahora, cuando nosotros hablamos de tiempo en cuestión de edafología, es el paso, ¿no es cierto?, de una etapa o un periodo de duración de un proceso. Entonces, dependiendo de los periodos de duración de los procesos, suceden transformaciones también en este suelo o en este cuerpo natural estructurado. Por otro lado, otro factor es el relieve. Sí, el relieve viene a ser justo estas cosas que son como cómo se ve la superficie terrestre, ¿no es cierto? No sé, las montañas, las llanuras, ¿cómo es que se llaman? Los cráteres, los volcanes, las lomas. Todos estos accidentes geográficos que existen en la superficie de la Tierra van a influir en la formación del suelo, porque, por ejemplo, si hablamos de un suelo que se encuentra en una pendiente, ¿no es cierto? Supongamos llueve, entonces lo que va a pasar con este suelo es que va a ser arrastrado por la pendiente hacia abajo y va a hacer que, claro, las partes superiores de alguna forma puede pasar, si es que no hay vegetación, se puede erosionar, es decir, se pierde la capa de suelo, mientras que este se va a ir acumulando en las partes bajas. ¿Sí? Entonces, el relieve influye en la formación del suelo y de cómo se va transformando. En el clima se puede considerar los fenómenos naturales como la lluvia o las precipitaciones generan transformaciones en el suelo, como dijimos antes, debido a que estas precipitaciones arrastran el suelo de un lugar a otro, ¿sí? Y también transforman la roca madre. Ahora, todos estos factores que les dije, clima, organismos vivos, el tiempo y el relieve, van a estar actuando sobre algo fundamental, que es el material parental, o también conocido como roca madre. Justamente esta viene a ser la roca que origina el suelo.
Y hay clasificaciones del suelo que nos hablan de que este se clasifica según la roca madre del cual se origina. ¿Sí? Entonces, digamos, existe una roca madre, si, no sé, en el clima hubo una fuerte precipitación, esta es afectada por las lluvias y se va transformando y puede dar origen al suelo, igual en un periodo de tiempo determinado, dependiendo en el relieve que esté, y si hay organismos vivos, dependiendo si estos organismos actúan o no sobre esta roca madre. ¿Sí? Ahora vamos a hablar específicamente del clima. No se va, no puedo cambiar, ¿qué pasó? Se me colgó. Ya. Cuando nosotros hablamos un poco del clima, podemos decir que este clima lo que hace es favorecer a la meteorización de la roca madre. Cuando hablo de meteorización de la roca, quiere decir que la voy a transformar a esta roca madre, la voy a descomponer a la roca madre, y eso va a generar que se forme un nuevo otro suelo, como les decía hace un minuto. ¿Sí? Por ejemplo, dentro del clima nosotros podemos considerar principalmente agentes como las lluvias y el sol, y estos a su vez aportan a la formación del suelo como tal. En ese sentido, o bajo estos aportes, o sobre los aportes, lo que podemos decir, por ejemplo, es que esta roca madre que existe, ¿no es cierto?, va a ser, por ejemplo, si hay sol, se calienta con el sol, o la roca se calienta, y si hay un cambio, o si hay precipitaciones, lo que genera esta agua o esta lluvia es que estas rocas que en un momento estaban calientes, primero se enfrían. Además de que se enfrían, se agitan. ¿Sí? Entonces, esta agitación provoca que se vayan transformando a esto, que solamente son como movimientos físicos, o sea, la mueven, la arrastran, la transportan de alguna forma a la roca madre, la agitan, se conoce como meteorización física. Y por otro lado, también esta roca puede sufrir una meteorización química. Entonces, después de que, digamos, hizo sol, se agitó la roca con el agua, puede también generarse un proceso de meteorización química que lo que hace es que los minerales existentes alrededor de esta roca madre se inserten dentro de la roca de alguna manera por medio de la lluvia y se produzca una meteorización química. Cuando ya hablamos en el plano químico, quiere decir que ya va a haber una transformación de los componentes como tal. Una física simplemente podría ser fragmentación, por ejemplo. Cuando yo, no sé, hablando, cojo una roca, ¿no es cierto? La lanzo y se quiebra. Eso es físico porque sus componentes siguen siendo los mismos, simplemente se hizo pedazos más pequeños. En cambio, si yo cojo esta roca, digamos, cojo una caliza, la mezclo con ácido clorhídrico, que es con el que reacciona. Entonces, hay una reacción química. Esto hace que esta roca cambie de composición, y al cambiar las composiciones o la composición química, esta va a cambiar también las propiedades físico-químicas de la roca. Y va a tener incluso características diferentes a la caliza que fue la que la originó. Entonces la química necesariamente va a generar transformaciones profundas o transformaciones a nivel molecular. ¿Sí está claro eso? Sí. ¿Tienen preguntas tal vez sobre estos dos tipos de meteorización? Ya. Entonces, una vez que pasan, digamos, estos procesos, lo que pasa o puede pasar es que la roca se fragmente y nuevamente inicia el ciclo. O sea, se fragmenta en pedazos más pequeños, y estos pedazos más pequeños se pueden calentar por la presión, por la temperatura o por los rayos del sol. Puede venir la lluvia, los arrastra, los precipita, pueden ingresar minerales, y es como un ciclo, es todo un proceso un poco cíclico que puede ser ocasionado. Ahora, dentro de esto incluso influyen los otros factores que modifican el suelo, no solo la lluvia y el sol. Puede que haya vegetación, entonces va a generar otras cuestiones, ¿no es cierto?
Igual aquí un poco como para sentar sobre la meteorización química, esta meteorización química que hablábamos en un momento se da en una roca madre y se la puede reconocer gracias a que la roca, digamos, fue en algún momento plomo, supongamos, como vimos ayer algunos tipos de roca, se vuelve o empieza a cambiar su coloración, entonces empieza a dar un color pálido, amarillento, y luego se vuelven pardas, dependiendo, las intensidades son distintas, y uno puede de esa manera reconocer que se está dando una meteorización química porque justamente los colores son por reacciones químicas que se empiezan a dar en esta roca. Por otro lado, también es importante considerar que las lluvias y la temperatura influyen directamente en la cantidad de arcilla presente en un suelo. Ahora, ¿por qué creen que la lluvia y la temperatura influyen en la cantidad de arcilla de un suelo? ¿Qué se les ocurre? Nada. ¿Qué dice Mayra? Puede ser que puede haber más nutrientes de lo que ya tiene también, no sé. Con la arcilla. O sea, por la lluvia y la temperatura. Ya. Pero ¿cómo pueden influir? ¿Qué dice Kimberly? Kimberly, por cierto, ya nos está escribiendo, por eso hace rato yo les leí. ¿O qué dice Mayra García? También nos puede escribir. O Edison, que también estaba por ahí. ¿Cómo cree que influye la lluvia? A ver, primero solo la lluvia. ¿Cómo influirá la lluvia en la cantidad de arcillas de un suelo? ¿Qué función tenía la lluvia? Hace rato les dije. O sea, dicen, yo pienso que la función de la lluvia hace que las plantas puedan crecer y también no haya, como hay lagunas que son solo de lluvias, entonces no permite que esas lagunas seque Ya. y con las La mojadas. formación de nuevos suelos. Formación de nuevos suelos, las plantas crezcan, dicen. Ya. En el caso de la formación del suelo, hace un rato les decía, la lluvia cumple una función de arrastre. Es decir, digamos, toda esta roca madre pasó este proceso. La calentó el sol, se enfrió porque llovió, la arrastraron, se agitó y después se ingresaron minerales y a la final se quebró, ¿no es cierto? Entonces lo que hace la lluvia con estos fragmentos de roca madre es arrastrarlos, llevarlos de un lugar a otro. Y en ese sentido, digamos, puede generar o puede influir en la cantidad de arcilla justamente por el arrastre que genera de un lugar a otro de ciertos tipos de suelos. Y además de eso, la arcilla es como muy, ¿cómo se llama esto? Muy afín al agua, es decir, se hincha y se llena con el agua. Entonces eso hace que de una forma la lluvia genere impacto sobre esta arcilla. Que claro, se llena de agua y después cuando se seca se queda muy, muy seca y se quiebra igual. Y por efectos del viento puede ser transportada. Y la temperatura obviamente aquí está influyendo porque claro, el cambio de temperatura hace que ésta pierda toda el agua de alguna manera o gran cantidad de agua y se pueda fragmentar la roca madre y de esa manera generar más o menos arcilla de alguna manera.
Y además de esto, la presencia de algunos compuestos, como decía la compañera, de unos compuestos en el suelo hacen que este sea más fértil o menos fértil. Ahora es bien importante lo que decía Jennifer, la presencia de plantas, ¿sí? Porque estas le van a dar fertilidad o no al suelo. Cuando digo fertilidad o no, es porque si no hay plantas, obviamente no va a haber una buena fertilidad. Siempre es mucho mejor que exista plantas en los diferentes tipos de suelo porque estas cumplen algunas funciones. Por un lado está esta función de nutrientes, es decir, cuando una planta se muere y se seca, le da nutrientes como el humus al suelo y eso permite que este suelo se haga más fértil. Por otro lado, hay plantas que cumplen función de fijación de nutrientes. Cuando hablo de fijación de nutrientes, ahí Eleandro está que se ríe por ahí. Cuando hablo de fijación de nutrientes, estamos hablando que hay plantas que toman ciertos elementos que se encuentran de alguna forma en el agua o se encuentran en la atmósfera y los fijan en el suelo al convertirlos en nitritos y nitratos que son útiles para el desarrollo de la vida dentro del suelo. Entonces vemos que de alguna forma, o no de alguna forma, pero vemos que las plantas contribuyen un montón en la formación del suelo. Obviamente que no son las únicas. Ya, por ende aquí también nos dice la materia orgánica, las precipitaciones altas contribuyen a mayor concentración, o sea, una mayor concentración de suelo. Cuando hay bastante materia orgánica y cuando hay lluvia de alguna manera, el suelo empieza a concentrar o empieza a concentrarse. Claro, porque hay una dinámica más fuerte. O sea, sí es importante que haya como todas estas transformaciones. Por ejemplo, se ha visto o hay estudios científicos que demuestran que el suelo en climas un poco más fríos, incluso, y en que no haya mucha lluvia, se demora más tiempo en desarrollarse justamente por las condiciones climáticas del sector. Siempre es mejor, o sea, el tema de que haya un poco de dinamismo, temperatura, lluvias, materia orgánica que permiten que este suelo crezca, bueno, se desarrolle o se produzca más rápido. Ahora también pueden pasar casos extremos como cuando, por ejemplo, en estos desiertos que hay, ¿no? Las altas temperaturas, en donde no hay mucha agua, por ejemplo, no hay precipitaciones, generan que en vez de que el suelo prolifere, se desgaste. Y claro, después a la final vemos que es un desierto, una tierra árida, sin plantas, sin vegetación, y es justamente porque las altas temperaturas, sin una dinámica de precipitaciones y materia orgánica, generan que el suelo más bien se pierda. ¿Sí? Por otro lado, también es importante tomar en cuenta que las lluvias o las precipitaciones van a influir en el pH del suelo. ¿Alguien se acuerda qué es el pH? ¿Es la alcalinidad o la acidez del suelo? Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de pH, hablamos del potencial de hidrógeno. Y esto nos indica la alcalinidad o la acidez de un suelo. Entonces, el hecho de que haya lluvias en un sector hacen que este pH vaya variando en el suelo. Ahora, siempre es bueno no tener suelos ni muy ácidos ni muy alcalinos, porque a la larga sí tienen sus contras, ¿no es cierto? Entonces, igual, dentro de esto, las altas precipitaciones hacen que el pH de un suelo se vuelva ácido. Pongamos, está llueve y llueve un montón, no hay mucha vegetación y no hay mucha dinámica, el suelo se va volviendo ácido y esto perjudica el crecimiento de ciertos organismos y de ciertas plantas en este sector. Entonces, todos los extremos vemos que no son tan buenos, ¿sí? Y por otro lado, en cambio, si no hay muchas lluvias, es decir, precipitaciones bajas, lo que hacen es que el pH se vuelva más alcalino o básico. No sé si los compañeros de primero ya vieron algo de esto. Los de segundo, claro, han de haber visto en Química 1, me imagino. Pero los de primero, sí ubican un poco el tema del pH, o si se entiende esto del pH.
Edison y Mayra. No, no hemos recibido aún química, o sea, yo sí lo entiendo. Pero sí se entiende. Ya, Ah, sí. perfecto. Mayra, como sabemos que no puede utilizar el micrófono, Mayra García, puede escribirnos igual cualquier cosa para que también participe, ¿sí? Así como Kimberly también nos escribió hace un ratito. Hasta ahí, no sé si tengamos como preguntas sobre el tema del suelo y cómo el clima influye en la formación del mismo. ¿Está claro? A ver la hora. ¿Qué hora es? Porque yo pensé que me demoraba más. Preparé hasta ahí la clase de hoy día hasta ver el primer factor de formación del suelo, que sería el clima. Ese estuvo facilito, ¿no es cierto? Sí, ya. Ya le pregunto Dígame. para o sea, ¿por qué existen, o sea, diferentes tipos? Por ejemplo, hay lugares aquí en Quito que son las tierras son súper secas y en otros lugares mojaditas. Claro, ahí depende de las condiciones, ¿no? Y del tipo de suelo incluso. Aquí en Quito, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en las zonas donde no hay vegetación, es súper árido aquí. O sea, es triste ver cómo es muy seco y además eso está acompañado de altas temperaturas, poca vegetación, poca precipitación. Entonces eso hace que los suelos se vuelvan áridos y se encuentren como estas canteras o estas minas que salen de ahí. Pero es por la mitad del mundo, han visto, hay unos lugares en donde sacan como material para la construcción. Y vemos que esos suelos, por ejemplo, Sí, son áridos, pero es que es justamente por este asunto de que no hay vegetación, no hay una dinámica para que se forme un suelo mojadito o un suelo más fértil. En cambio, si usted va a zonas donde hay alta vegetación, aquí en Quito, que sí lo hay, o donde hay, acá bueno, yo vivo por aquí, por donde se ve el Guagua Pichincha, por ejemplo, por ahí se ve mucha vegetación en algunas partes. Y es porque en cambio esta vegetación hace que la dinámica del suelo sea distinta. O sea, aparte de que hay plantas, ahí también hay biodiversidad. Y los animales van a aportar también a la formación del suelo. No solo los animales que están dentro, sino también los que están afuera. Toda esta biodiversidad va generando dinámicas que favorecen a que el suelo se nutra y se forme y se mantenga. Porque además de eso, la vegetación lo cubre un poco de los rayos solares, porque al suelo cuando le da directamente los rayos solares, se va a desgastar, ¿sí? En cambio, la vegetación cumple incluso esta función de recubrirlo al suelo y cuidarlo. Aparte de eso, por las raíces y por toda la distribución de la vegetación en el suelo, esta cumple la función de retenerlo y no permitir que cuando hay precipitaciones lo arrastre y eso se quede sin suelo cultivable. Entonces es bien importante que haya vegetación y las condiciones climáticas incluso. No sé si ahí está respondido. sí, Y también Liz. la mano humana, también la mano humana creo que afecta un poco. Bastante. Claro, el ser humano influimos un montón. ¿Se acuerdan que en la discusión que tuvimos, por un lado a veces contribuimos positivamente, de alguna forma para decirlo, cuando por ejemplo la gente sabe manejar el tema de cultivos rotativos, de policultivos, al menos los policultivos lo que hacen es justamente generar dinámicas en donde se desarrolle mejor la biodiversidad y por ende el suelo también se desarrolla mejor porque hay una interacción y es sumamente eh, dinámico eso y el intercambio de materiales entre animales, plantas y el suelo es brutal, ya hace que eso favorezca la formación del suelo, por ejemplo, los policultivos. Pero también somos desastrosos algunas veces. Por ejemplo, la minería. En Perú ustedes se han de haber oído, hay un desierto, ¿no es cierto? Por Lima, más o menos. Este desierto, a partir de la minería, que es una actividad realizada por los seres humanos, se agrandó. Ahora es mucho más grande que antes. Pero justamente porque en estos procesos de extracción minera lo que se hace es retirar el suelo cultivable
para, por ejemplo, la mina a cielo abierto, usted retira, hace un hueco, y claro, lo que ya está en el hueco, ya eso ya no es suelo. El suelo solo es la parte o la capa en donde se desarrollan plantas, animales y vida. En cambio, ya más abajo, ya eso ya es otro tipo de rocas, nada más. Entonces se retira el suelo, flora, fauna, entonces se destruye biodiversidad, se destruye la dinámica propia para el desarrollo del suelo y se genera un hueco del que se saca un montón de contaminantes que se ponen ahí mismo en las zonas de relave. Y eso hace que el suelo que está por ahí incluso se vaya erosionando. Y lo que pasó al menos en Perú es que este desierto sea aún más grande, es uno de los más grandes de América. Y es porque justamente estas actividades antropogénicas, es decir, de los seres humanos, influyen sobre la formación del suelo. También como las malas decisiones de cultivo, incluso el monocultivo, es decir, unas 20 hectáreas y a eso le meto palma africana y la siguiente siembra palma africana y palma africana. Eso es un monocultivo, ¿no es cierto? Y para que crezcan las plantas le meto full químicos. Eso es destruir el suelo, pero de una forma voraz. El tema de los monocultivos, no solo palma africana, sino pueden ser caña de azúcar, puede ser maíz, cualquier monocultivo, porque primero hace que la biodiversidad que se genera cuando hay más plantitas no se produzca, porque claro, solo hay palma africana, entonces solo ciertos organismos se desarrollarán ahí. Además, algunas plantas literalmente le absorben todos los nutrientes al suelo, entonces lo van acabando, hasta que a la final ya produce porque le meten un montón de químicos, pero terminan dañándolo y erosionándolo. Y para recuperar un suelo en buenas condiciones o un suelo, la formación, hay periodos que se demora hasta 20 años en formar unos 2 centímetros de suelo. No es así nomás, es bien complejo. Entonces, las prácticas humanas sí son un impacto brutal. El mismo hecho de construir ciudades tras ciudades y en las ciudades seguir metiendo más cuestiones, es destrucción de suelo cultivable. O sea, si ustedes ven aquí en Quito, en Quito ya más central, muy poco suelo cultivable, casi nada, ¿no es cierto? Más bien en las cuestiones más aledañas, en las afueras se puede ver suelo cultivable, pero en la ciudad como tal, la actividad del ser humano ha generado que se pierda todo este suelo. Entonces hay pros y contras, pero es por la forma también en que nos desarrollamos, o sea, nos han dicho la vida es así, la vemos así, todo el mundo lo que busca es eso. Y a costa de la destrucción de la naturaleza. Como vimos, es considerado una estructura natural el suelo. Es parte de la naturaleza que también está siendo impactada por el ser humano. Eso. No sé si alguna otra cuestión que quieran opinar incluso. Tengo 16 minutos. Sí, no sé. Ya. Por hoy nos vamos a quedar hasta esta parte, hasta el primer factor que es el clima. Mañana igual vamos a seguir viendo los factores que favorecen o que no favorecen también a la formación del suelo. ¿Sí? Por lo pronto vimos el clima, pero vemos que tenemos que ver algunos. O sea, tenemos que ver cuál es el impacto del tiempo, el relieve, los organismos vivos y hasta la roca madre, cómo funciona el asunto de esta roca. ¿Sí? Que es la roca que le da origen. Entonces nos vemos el día de mañana igual a las 10 de la mañana. Gracias, Inge. Ya. Una tarde para Hasta todos. mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.